Tengo varios amigos que se dedican a trabajar como vigilantes, ya sea en construcciones, en parques, o de aquellos que de pronto los van cambiando de lugar en lugar. Muchos de ellos me han compartido experiencias de las cuales también yo les he compartido aquí en este espacio y obviamente en los proyectos que hemos tenido anteriormente. Algunos de ellos se han encontrado con cosas realmente escalofriantes y algunos otros simplemente se acostumbran a vivir con el fenómeno paranormal en los sitios donde van. Ellos bien saben que muchos de esos fenómenos se dan, que está en ese sitio, o los fantasmas que están en ese sitio, no quieren hacer realmente un mal, sino que simplemente desconocen el por qué están en ese sitio, o tal vez sí conocen por qué se quedaron arraigados allá y necesitan que alguien los ayude para trascender. Pues resulta que uno de esos amigos platicó que vivió una experiencia que le hizo cambiar de trabajo. Él decidió que ya no volvería a trabajar más de agente de seguridad porque se encontró con algo que de plano lo dejó marcado para siempre en su existencia. Resulta que él había, por lo regular, elegía los turnos de noche porque son turnos tranquilos para él, donde pues se relajaba, no había movimiento, donde estaba, simplemente hacía algunos recorridos de cuando en cuando. Y obvio se había encontrado con situaciones extrañas o paranormales, pero ninguna tan fuerte. Pues resulta que en una ocasión entró a trabajar de guardia nocturno para una empresa que se dedicaba a restaurar propiedades, construcciones, para después venderlas. Y fue asignado a una casa que iban a remodelar para después dejarla bien y venderla más cara, obviamente. Pero bueno, durante ese tiempo, pues pasaban 1, 2, 3, 4 meses en lo que se hacían los trabajos y esa casa pues estaba bastante bien, no necesitaba tantos trabajos y a él se le hizo muy extraño, pero bueno, era simplemente un trabajo. Resulta que desde la primera noche en la que se quedó a cuidar ese sitio, lo que se le hizo extraño es que la temperatura de la casa variara y quedara muy fría por la noche. Originalmente él pensó que el ambiente en todo el lugar quedaba frío, pero cuando en una ocasión salió y se dio cuenta que la parte de afuera tenía una temperatura agradable o normal y el frío solamente estaba dentro de la casa, le llamó la atención. Pero esto se quedó allí, digamos, como una experiencia. De pronto dice que en una ocasión se fue al baño, allá en la misma casa, pero como era una casa grande tuvo que subir al segundo piso, que era el único baño que estaba en funcionamiento, y cuando llegó se dio cuenta de que no había electricidad en esa zona, por lo cual tuvo que encender su lámpara, caminar hasta el área donde estaba el baño. Dice que toda la primera parte fue normal, pero cuando llegó al baño, estaba haciendo sus necesidades, se dio cuenta de que alguien estaba con él. Al momento de tener la lámpara, pues obviamente no puede uno iluminar toda la zona, sino que una línea, por decirlo así, de donde está. Y cuando él sintió claramente como alguien estaba parado detrás de él, esa sensación muchos de nosotros ya la hemos tenido, obviamente yo creo que usted también, cuando alguien o nos está viendo o está muy cerca de nosotros. Pues resulta que él sintió que había alguien y se giró rápidamente pensando que alguien se había metido, para darse cuenta que había una silueta de un hombre, la cual simplemente se desvaneció frente a sus ojos. Él se quedó sorprendido, pensando si lo imaginó o en realidad pasó, pero eso hizo que regresara rápidamente a su punto donde debería estar, que era la parte de abajo, que era la sala. Estuvo pensando, recapacitando qué es lo que había vivido, y lo dejó así. De allá, en otra ocasión, cuando estaba haciendo un recorrido, escuchó como una voz de mujer empezó a llamarlo por su nombre y él trató de ver de dónde venía la voz, revisó muy bien y no había nadie, ni siquiera aparatos electrónicos para que pudiera decir que uno de esos reprodujo el sonido. Ya los focos empezaron a encenderse llamando su atención de que algo no estaba bien en ese sitio.
Resulta que en una de las noches en las cuales estaba vigilando, ya él estaba acostumbrado de que algo podría pasar en ese sitio, algo paranormal. Ya lo había platicado con sus compañeros, pero obviamente pues muchos de ellos estaban acostumbrados y decían que era algo que pasaba normalmente. Cuando estaba en la noche cuidando en esa ocasión, se dio cuenta que de la parte de arriba empezó a verse una silueta de lo que parecía ser una niña. Él se quedó viendo hacia ese sitio y enfocó su lámpara para iluminar en ese lugar. Se dio cuenta que se trataba de una niña y él reaccionó pensando que en realidad se trataba de una niña normal o de verdad, y se dio cuenta cómo se fue transformando poco a poco de ser una niña normal a generar heridas en su cara, en su cuerpo, y ver cómo sangre salía de su cuerpo. Él se espantó mucho, quiso caminar hacia donde estaba ella pensando que se trataba de una niña lastimada tal vez, y de nueva cuenta escuchó una voz y un grito, aparentemente del otro fantasma o de lo que pudiera ser una manifestación complementaria a lo que estaba viviendo. La niña ensangrentada dio un grito y desapareció frente a sus ojos. Esa misma noche salió corriendo de allá y no regresó a trabajar ninguna vez más en ese sitio, y obviamente salió de trabajar de guardia. Al día siguiente, cuando fue a renunciar, le platicaron sus jefes que esa casa en realidad sí tenía manifestaciones que tal vez no le iban a hacer ningún daño, pero resulta que en ese sitio habían desafortunadamente asesinado a una familia, al papá, la mamá y a la pequeña de la casa, y es por eso que la casa había quedado abandonada y iba de alguna manera a ser remodelada para que fuera vendida. Él ya no quiso saber nada más de ese sitio. La casa simplemente se terminó de trabajar y se vendió. Y esa experiencia que lo dejó marcado hizo que dejara de trabajar de guardia de seguridad, y sobre todo de guardia de seguridad de noche. Muchas veces nosotros estamos en algún sitio, compramos algún lugar sin saber qué es lo que pasó en ese lugar, en ese sitio, cuando tiene la gran mayoría de veces una historia detrás, sobre todo cuando se dan fenómenos paranormales como en esta ocasión. Cuando hay asesinatos, cuando hay suicidios en algún sitio, los espíritus quedan arraigados. Algunos de ellos simplemente están porque no saben que no han podido trascender por alguna situación. Algunos otros tienen un odio por haber sido asesinados en ese sitio. Ya he platicado algunos casos de ese tipo. Pero bueno, en este caso, la casa quedó allá y espero que se hayan calmado los fenómenos paranormales, aunque dudo que pueda haber calmado. Espero que les haya gustado el relato del día de hoy. Como siempre, les dejo un saludo a mi hijo Cristian, a mi hijo Omar, y a ustedes les invito para que me sigan en redes sociales. Recuerde, estoy como Omar Villasís Oficial en todas las redes sociales, y espero que les estén gustando estos relatos. Les dejo saludos a todos ustedes, de verdad, gracias por estar viendo, compartiendo y comentando estos videos. De aquí hasta entonces, espero que me puedan acompañar en el siguiente video. Hasta pronto.